Bienvenidos a nuestra edición central, qué placer acompañarles. Un gusto a esta hora informarles a través de nuestro multimedio Telesur. Vamos de inmediato con titulares. En Venezuela, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunciaba el ingreso de $300 millones producto del comercio petrolero, los cuales serán destinados, decía, a proyectar justamente algo clave que tiene que ver con el poder adquisitivo para la clase trabajadora. Trabajadores de la estatal Petroperú marcharon en la capital Lima para rechazar la privatización de la compañía ordenada por el presidente no electo José Gerí. Y los ciudadanos estadounidenses nuevamente se mantienen en las calles, rechazan las políticas que implementa la administración de Donald Trump, así como los excesos que está generando el ICE con la detención ilegal de inmigrantes a propósito de cumplirse un año del segundo mandato del inquilino de la Casa Blanca. Seguiremos hablando de Estados Unidos en Enclave Mediática. Un estudio económico revela que el 96% del costo de los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump es absorbido directamente por los compradores estadounidenses. ¿Qué dicen los medios de comunicación? Más adelante en Enclave Mediática. Pero también tenemos la actualidad deportiva a la mano de Patricia Álvarez. Patricia, bienvenida. Gracias, Paola, qué gusto saludarte a ti y a Luis aquí en la edición central para hablar precisamente sobre el acontecer deportivo. Nuestro principal titular de esta noche es que la Federación Venezolana de Fútbol ya anunció a Osvaldo Vizcarrondo como nuevo entrenador de la selección masculina absoluta. Pero como ya ustedes lo saben, los detalles de esta y otras informaciones se las vamos a contar más adelante en el espacio deportivo. Y vamos a contarles, además en cultura, en esta edición central, cómo las autoridades venezolanas deciden otorgar la Orden Francisco de Miranda en su primera clase post-mortem al historiador, periodista, editor y escritor Pedro Nolasco Calzadilla Álvarez, una condecoración que además reconoce a él como un hombre comprometido con su labor como docente e investigador. Todos los detalles también en esta edición central. Vamos a comenzar hablando de Venezuela. La presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, anunció el ingreso de $300 millones producto del comercio petrolero, los cuales irán destinados a la clase trabajadora en esa nación. Madeleine García a esta hora nos brinda todos los detalles. Bienvenida. Hola, muy buenas noches. Pues sí, la presidenta encargada de Venezuela ha dado una buena noticia a la nación y tiene que ver con este comercio que se ha establecido últimamente por la venta del petróleo y ya ingresó al país estos $300 millones, como ustedes lo han dicho, para el ingreso de los trabajadores y trabajadoras de este país. Recordemos que la presidenta encargada ha dicho que en días pasados que iba a informar cada una de las divisas, hacia dónde iba, hacia dónde se iban a destinar. Habló incluso de dos fondos soberanos para, por un lado, poder hacer las inversiones sociales correspondientes, entre esos el ingreso de los trabajadores de Venezuela. También habló de todo lo que significa esto para la inversión social y otro fondo soberano que tiene que ver con la infraestructura y servicios públicos. En este sentido, entonces, hoy anunció que ingresó ese dinero a Venezuela y que además será destinado dentro de este fondo soberano para los trabajadores y trabajadoras de este país. Escuchémoslo. Vamos a compartir información con el país. Hoy debemos informar que han ingresado recursos, producto de la venta del petróleo, y han ingresado, de los primeros 500 millones, han ingresado 300 millones. Esos recursos irán para cubrir y financiar el ingreso de nuestros trabajadores y de nuestras trabajadoras, proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela, protegerlo de la inflación, protegerlo del impacto negativo de los vaivenes en el mercado cambiario. Esos primeros flujos serán utilizados y empleados a través del mercado cambiario en Venezuela, de la Banca Nacional
y del Banco Central de Venezuela, justamente para consolidar y estabilizar el mercado y proteger el ingreso y el poder adquisitivo de nuestros trabajadores y de nuestras trabajadoras. También dijo la presidenta encargada de Venezuela que Venezuela toda, de norte a sur, este y oeste, con su independencia, con su soberanía, era de los venezolanos. Escuchemos. Toda Venezuela, todo nuestro territorio, el territorio de Venezuela, norte, sur, este, oeste, está para garantizar la felicidad de nuestro pueblo y nosotros para cuidar nuestra integridad territorial, nuestra soberanía, nuestra libertad y nuestra independencia, teniendo como faro a nuestro padre libertador Simón Bolívar. Construimos la Venezuela de bien, la Venezuela del futuro, la Venezuela de paz y la Venezuela de inclusión. Mientras la presidenta encargada daba esta buena noticia a la nación, por otro lado, en el Parlamento de Venezuela se dibujaba la agenda parlamentaria de lo que va a ser el debate en los próximos meses en este país, y hablaron de 29 leyes, proyectos de leyes orgánicas. 12 de ellas son iniciativas del Ejecutivo Nacional y unas de ellas más importantes de las que presentó la presidenta encargada Delcy Rodríguez en el mensaje anual de la Nación tiene que ver con la reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que va a permitir que se produzca con muchísima más celeridad el petróleo acá en este país. Vamos a escuchar. Nosotros hemos emprendido procesos de reformas de leyes para adaptarlo a los nuevos tiempos. ¿Cómo no vamos a trabajar, por ejemplo, con la Ley de Hidrocarburos? Es verdad que esta Ley de Hidrocarburos consagra de manera fundamental los derechos de la República, pero también es una ley que, digamos, discurre muy bien cuando nos referimos al petróleo que ya se está produciendo, por decirlo de alguna manera. Es decir, aquellos campos petroleros que ya tienen toda la inversión para poder producir petróleo. Y el petróleo debajo de la tierra no sirve, no existe. No es la verdad. Ese petróleo hay que convertirlo en escuelas, en hospitales, en vías agrarias, en autopistas, en viviendas para los que no tienen viviendas, en primeras viviendas para los jóvenes. Entonces tenemos que buscar la manera, con un modelo exitoso, que es la ley antibloqueo, con un modelo exitoso que ya se está probando y que ha sido la clave para el aumento de la producción petrolera en Venezuela, incluso en condiciones de bloqueos terribles, ese modelo, discutirlo para convertirlo en una reforma de la ley de hidrocarburos. Así las cosas en Venezuela, y esta es la información que se ha manejado durante todo el día de hoy. Adelante. Muchísimas gracias, Madeleine. Muy atentos al escenario en Venezuela. Gracias por este reporte que nos ofrece. Es nuestra compañera Madeleine García desde Venezuela. El gobierno de este país denunció la difusión de un montaje gráfico en redes sociales que muestra el mapa del territorio venezolano bajo la bandera de Estados Unidos e instó a la población a reafirmar la integridad de la República. A través de esta cuenta, Miraflores al momento se desmonta esta narrativa falsa en la que destacan que el gobierno nacional reafirma de manera categórica que su república es y será la República Bolivariana de Venezuela. Esto en respuesta a la circulación de información falsa en plataformas digitales sobre una imagen publicada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en redes sociales, en la que se muestra un mapa de América editado con inteligencia artificial en el que Venezuela, Groenlandia, Canadá aparecen representados como si fuesen territorios estadounidenses, y frente a esta situación, el Estado venezolano decide convocar a todos los ciudadanos a una acción simbólica de unidad. Esto bajo el objetivo de seguir defendiendo la integridad territorial y contrarrestar la desinformación. Por lo tanto, se insta a la población a colocar el mapa oficial de Venezuela con sus 8 estrellas y la Guayana Esequiba en historias, perfiles, en redes sociales bajo la frase Unión Perfecta por Venezuela Toda. Y bueno, esta respuesta del gobierno venezolano se origina luego de que el presidente de los Estados Unidos publicara la fotografía claramente modificada con esta bandera de los Estados Unidos cubriendo territorios de Venezuela, Canadá y Groenlandia, todos, recordemos, blanco de las pretensiones
de los Estados Unidos desde el inicio de su mandato en enero de 2025 con acciones guerreristas. La imagen se hizo sobre una fotografía de un encuentro de Donald Trump con líderes europeos el 18 de agosto pasado en la Casa Blanca, donde el mapa que se mostraba era de Ucrania. Una afirmación arbitraria que se suma a la política injerencista de Washington contra pueblos del mundo en su pretensión de imponer la hegemonía imperial. Pero en medio de todo este escenario, el pueblo venezolano se mantiene en las calles, exigiendo la liberación inmediata del presidente constitucional Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores, secuestrados por Estados Unidos desde el pasado 3 de enero. Desde La Guaira, Venezuela, Andrea Romero, con detalles de estas movilizaciones. Andrea, adelante, te escuchamos. Buenas noches, saludos Paola, saludos Luis desde el estado La Guaira, Venezuela. Toda se mantiene unida y en permanente movilización desde el pasado sábado 3 de enero del 2026, que fue secuestrado el presidente Nicolás Maduro y su esposa, la primera combatiente Cilia Flores. Hoy martes 20 de enero del 2026, el estado La Guaira no fue la excepción, porque también se realizó una movilización desde el casco colonial hasta el Fortín La Cabrera, que es donde me encuentro disponible en este momento, haciendo este pase para todos ustedes. Desde el Fortín La Vigía como tal me encuentro, donde se realizó el final de esta movilización el día de hoy aquí en el estado de La Guaira, muy simbólica, muy también, digamos, con mucho espíritu de unión nacional y de paz. A mi espalda pueden ver específicamente el Mar Caribe, que fue escenario de esta agresión militar por parte de Estados Unidos el pasado sábado 3 de enero del 2026. La premisa principal es: los queremos de vuelta, hay que seguir exigiendo que se libere a nuestro presidente porque fue secuestrado. Esto es lo que relatan cada una de las personas presentes en estas movilizaciones, pero mejor vamos a escuchar cómo fue parte de que los ciudadanos del estado de La Guaira reflejaron el sentir en esta movilización del día de hoy. Tenemos un corazón que late patria, que late amor por defender nuestra nación, un territorio del estado de La Guaira que fue atacado el 3 de enero. Sin embargo, a pesar de los embates y de los golpes que recibimos, aquí nos encontramos en paz. Primeramente agradeciéndole a Dios porque Él fue que nos protegió y agradeciéndole a esos héroes que tenemos nosotros de la patria bolivariana, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su esposa Cilia Flores. Son unos héroes puesto que han sacrificado sus vidas por defender el pueblo de Venezuela. Con mensajes de paz, de unión y también de movilización permanente es lo que comparten los ciudadanos, no solo aquí en La Guaira, sino en todo el país, que han especificado que quieren de vuelta el presidente Nicolás Maduro desde su secuestro el pasado sábado 3 de enero del 2026. Nosotros les estaremos llevando todos los detalles de estas movilizaciones que se realizan aquí en la capital y ahora en el estado La Guaira, hoy martes 20 de enero del 2026. Gracias, Andrea. Pendientes también de lo que se sigue registrando desde el estado La Guaira. Y es que estas movilizaciones, hay que decir, se mantienen también muy latentes en todo el territorio nacional. Es el caso de la capital venezolana, Caracas, donde se ha realizado una jornada. La población está escribiendo cartas, se las trata de enviar al presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores, recordemos, secuestrados por las fuerzas militares desde el pasado 3 de enero. Desde Caracas, nuestra compañera Michelle Ramírez con detalles. Adelante. Los venezolanos se concentraron en la Plaza Bolívar de Caracas para redactar a puño y letra cartas con mensajes de apoyo y amor fraternal dirigidas al presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores. El mensaje que yo le digo a él, que le mando a decir que aquí está su pueblo, aquí está la cultura, esperando su regreso. Y a seguir para luchar por este país, lo estamos esperando. Y le pido a Donald Trump que, bueno, que se olvide de la riqueza de Venezuela, porque todavía aquí hay un pueblo cultor que va a luchar por esta patria. Presidente, el pueblo está en la calle. No desmaye, no desfallezca, que su corazón esté en paz, porque aquí estamos dando la batalla, así como usted nos los enseñó, como nos mandó ese mensaje en clave que usted está venciendo, usted está luchando, aquí está el pueblo respaldando su lucha histórica que tenemos nosotros en este país y en el mundo. En Organización Popular, el pueblo venezolano ratificó su respaldo a la revolución bolivariana frente al asedio de Washington que busca socavar la soberanía nacional.
y estoy aquí en apoyo a nuestro proceso revolucionario y no vamos a desmayar, vamos a seguir construyendo nuestra patria para nuestros niños, para nuestras niñas, para nuestros abuelos, para nuestras abuelas, para ser un país potencia, como lo quería nuestro comandante Chávez. El mensaje de ellos fue claro: no descansarán hasta que Estados Unidos les devuelva a su presidente constitucional. Señor presidente, camarada Cilia, esposa y primera dama, primer combatiente de este pueblo, aquí estamos en Venezuela, estamos luchando por traerlo, lo vamos a tener junto con nosotros, porque nosotros el pueblo, los pobres, nosotros somos lo que lo necesitamos, Señor. Así que estamos orando, estamos unidos en cadenas de oraciones, estamos luchando a nivel diplomático. El pueblo venezolano continúa en movilización y concentración permanente, expresando su firme apoyo al gobierno nacional y exigiendo el respeto a la soberanía y al derecho internacional para preservar la paz en la región latinoamericana. En la cámara de Jesús Romero, Michelle Ramírez desde Caracas, Venezuela, para Telesur. Ahí estaba justamente el reporte de Michelle Ramírez. Vamos a marcar nosotros una pausa. Cuando regresemos hablaremos de movilizaciones, pero que se generan en las ciudades de Estados Unidos. Hay rechazo a las políticas que emprende la administración de Donald Trump al cumplirse un año de su segundo mandato. Los detalles al volver. Recordemos con profundo respeto y admiración a Piedad Córdoba, mujer valiente y comprometida que dedicó su vida a la lucha por la paz y los derechos humanos en Colombia. Su incansable trabajo como abogada y política dejó una huella imborrable en la historia latinoamericana. Piedad fue una voz poderosa para las mujeres, las minorías y las víctimas del conflicto armado. Su valentía y determinación la llevaron a enfrentar grandes desafíos, siempre con la esperanza de construir un futuro mejor. Su legado de justicia y equidad seguirá inspirando a generaciones futuras y vivirá por siempre en la memoria colectiva del pueblo latinoamericano. 20 de enero de 2024, desaparición física de Piedad Córdoba. Gracias por informarse con nosotros. Vamos hasta Estados Unidos. Se registran más de 900 protestas en simultáneo en ese país en rechazo a las políticas que implementa la administración del gobierno de Donald Trump. Todo esto a propósito del primer año de su segundo mandato. Tenemos todos los detalles a través del informe que ha preparado, por supuesto, nuestro compañero de labores en torno a esta situación que aqueja a esa nación. Henry Camelo con nosotros. Compañeros, ¿qué tal? Les saludo desde el centro de Manhattan, frente a la Biblioteca Pública de Nueva York, donde a esta hora se realiza una manifestación que converge con muchas organizaciones pro inmigrantes, organizaciones pro Palestina, y esto a propósito del primer año de la presidencia de Donald Trump en su segundo mandato. Pues aquí ellos piden básicamente que la agencia de inmigración ICE salga de las principales ciudades del país y que pare las redadas migratorias que han traído pues muchas muertes. Hasta el momento se contabilizan 37 inmigrantes desde el año 2025 hasta la fecha que han perecido a manos de agentes de ICE.
Pues aquí me encuentro precisamente con uno de los manifestantes, quien vino a pesar de las bajas temperaturas que tenemos aquí en la ciudad de Nueva York, a alzar su voz en contra de lo que ha venido haciendo la administración de Donald Trump. ¿Su nombre? Me llamo José, vivo aquí en la ciudad de Nueva York. José, a pesar de estas bajas temperaturas, ¿qué te motivó a salir a las calles hoy? Bueno, me motivaron dos cosas. Primeramente, que ICE pare las redadas migratorias que tienen, que son muy abusivas. Los otros días mataron a una mujer que se llama Renee Good y le hacemos un llamado a que se haga justicia por eso, porque fue un asesinato. Y no solamente eso, que nosotros también demandamos la libertad plena del presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente Cilia Flores. También lo consideramos como un abuso eso, lo que se hizo con el presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Un año de la presidencia de Donald Trump, ¿cómo la describirías? Un fracaso porque según el presidente Donald Trump nos dijo que todos los precios de la canasta familiar iba a bajar en su primer día. No solamente eso, que él también nos prometió que la economía iba a mejorar en su primer día y esto ha sido un totalmente fracaso. Los otros días subieron el precio del tránsito a $3, el transporte público, y nosotros, la vida se pone más cara casi todos los días aquí. Muchísimas gracias. Pues así es, compañeros, nosotros continuaremos aquí acompañando esta manifestación y les traeremos lo más reciente de lo que aquí ocurra. Es la información que tengo desde la ciudad de Nueva York. Vuelvo con ustedes a los estudios. Gracias a Henry Camilo. Seguimos revisando información que hace justamente a Estados Unidos. Sí, justamente como lo comentaba nuestro corresponsal, las manifestaciones contra los abusos de la administración de Donald Trump se han extendido en varias ciudades, entre ellas la propia capital, Washington. Ahí se reportaron movilizaciones en rechazo a las políticas antimigratorias de la Casa Blanca. Ciudadanos aseguran que estas políticas no solo han fragmentado socialmente al país, sino que han generado un clima de violencia y de persecución con consecuencias mortales contra la población migrante y también la estadounidense. Ante esto, los movilizados reiteraron que las fuerzas enviadas por el gobierno de Donald Trump han acosado, vigilado y detenido arbitrariamente a personas inocentes. También se registran movilizaciones en el estado de Minnesota, enfrentamientos también entre manifestantes y agentes federales de inmigración continúan, mientras el Departamento de Justicia anunciaba ya su plan para presentar cargos contra los manifestantes. La entidad confirma que no investigará, sin embargo, las circunstancias del asesinato a Renee Good, esta ciudadana estadounidense, a manos de agentes del ICE. Ciudadanos en Tucson, San Antonio de Texas y Carolina del Norte también se sumaban a la jornada de movilización denominada Free America Walkout para rechazar la agenda de Donald Trump luego de un año de mandato y que ha golpeado con especial dureza a las comunidades inmigrantes, familias de bajos recursos y sectores vulnerables. La jornada va más allá del simple reclamo y se define como una respuesta a lo que califican como una deriva autoritaria, pues los manifestantes acusan a Washington de fracturar el tejido social con métodos de fuerza y un creciente aislamiento diplomático. El primer año del segundo mandato del presidente Donald Trump sigue mostrando una percepción pública mayoritariamente negativa. A continuación le mostramos datos económicos que hablan de este descontento. El PIB creció a tasas anualizadas del 4.3% en 2025, impulsado por consumo y gasto público, superando expectativas iniciales pese a caídas en inversión residencial. Sin embargo, el déficit fiscal se redujo solo marginalmente a $1.775 billones en 2025 frente a $1.817 billones en 2024, gracias a $195.000 millones en ingresos por aranceles, aunque los gastos alcanzaron récord de $7.01 billones. Se crearon más de 500.000 empleos netos en 2025, pero con desaceleración marcada. Manufactura perdió 68.000 puestos y el crecimiento se concentró en salud. La tasa de desempleo subió de 4% en enero del 2025 a 4.6% en promedio anual, atribuida a deportaciones que redujeron la fuerza laboral.
La inflación bajó inicialmente a 2.3% en abril del 2025, pero repuntó a 2.7% en diciembre, con CPI de más 0.4% mensual en agosto, impulsada por aranceles que actúan como impuestos regresivos sobre importaciones esenciales. Esto ha elevado los precios de bienes cotidianos, contradiciendo las promesas de Trump contra la crisis inflacionaria de Biden. Encuestas revelan insatisfacción creciente. 50% ve la economía peor que hace un año, según Wall Street Journal. La aprobación económica de Trump cayó entre 31 y 36% en un mínimo histórico, centrada en precios y vivienda. Esto refleja fallas en priorizar derechos humanos y equidad con políticas que penalizan a clases bajas y migrantes. En Groenlandia, los ciudadanos ratifican su rechazo contra las amenazas de Washington de anexar la isla como territorio estadounidense. En las calles de Nuuk, capital del país, inició una campaña de rechazo a la política exterior implementada por la actual administración estadounidense. En los eventos de movilización surgió la venta de gorras rojas que transmiten mensajes contra las acciones injerencistas y que hacen referencia a las políticas de Estados Unidos. La opinión pública de la isla insiste que el futuro de la región, el cual goza de amplia autonomía, solo debe ser decidido por sus ciudadanos y no por potencias extranjeras. Reacciona también la Unión Europea, promete responder de manera firme ante las amenazas de Estados Unidos contra Groenlandia. Un total de 8 países, miembros de la OTAN, se han manifestado en rechazo también a los planes expansionistas de Washington contra la isla. Han enviado inclusive una misión militar de exploración. Esto ha provocado que la administración de Trump anunciase la aplicación posible de tarifas arancelarias para los países que vayan en contra de sus planes. Más reacciones. También Canadá expresó su rechazo a los planes de Estados Unidos sobre Groenlandia durante el Foro Económico Mundial celebrado en Davos, Suiza. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, manifestó su apoyo a Groenlandia y Dinamarca, respaldando el derecho de esa región a determinar su futuro. Llamó a las partes a promover el diálogo centrado en lograr los objetivos compartidos de seguridad y prosperidad sobre la isla danesa. Cambiemos de tema. En México, activistas de la Alianza por la Salud Alimentaria advierten que la revisión del etiquetado de alimentos y bebidas procesadas no debería abrir el espacio para que la industria oculte información sobre los ingredientes reales. Vean esta historia. La consulta pública sobre el etiquetado frontal para alimentos ultraprocesados podría ser utilizada por las grandes industrias para relajar las normas, denunciaron activistas. Esta norma se está abriendo a consulta pública con una propuesta de debilitar la norma, y lo que nosotros estamos haciendo desde sociedad civil es mandar propuestas para fortalecerla, ¿no? Entre las propuestas que estamos haciendo pues es que se alerte a los consumidores cuando se utilizan colorantes sintéticos y que los sellos y leyendas de advertencia tengan un tamaño que sea visible y que estén siempre frontales al consumidor. Los sellos de advertencia indican al consumidor el exceso de azúcares, grasas trans, saturadas y sodio, cuyo consumo constante genera daños a la salud, señala esta experta. Hay sectores en particular que enfrentan cierta mayor vulnerabilidad. Estamos hablando de niñas, niños y adolescentes, estamos hablando también de algunas personas mayores o personas que ya viven con alguna enfermedad crónica, que tienen un cuidado más minucioso en el tipo de alimentos y bebidas que consumen porque repercute con mayor profundidad en su salud. Para los especialistas, la consulta pública debe ser un ejercicio de participación directa que permita avanzar a una normatividad más útil para el consumidor. Y lo que queremos es que la autoridad aproveche este momento de modificación de la norma y este momento de consulta para escuchar la demanda de la ciudadanía, que es pedir que mejoren esto, que nos faciliten la manera en la que elegimos los alimentos y las bebidas y que no nos oculten la información. La Organización Mundial de la Salud ubica a México como el primer lugar en obesidad infantil y el segundo en adultos. Los problemas asociados a esta condición son diabetes e hipertensión, entre otros.
Los ciudadanos reconocen que los sellos de advertencia son una herramienta útil para decidir mejor sus compras. Por lo general en todo, en las bebidas, por lo general es en los azúcares, en lo que son en aceites, en qué tanto tiene de ingredientes para de alguna manera no nos afecten en nuestra salud. Sí los tomo mucho en cuenta, ya que aunque no lo crean, pues sí hace daño realmente. Y pues hasta eso no lo consumo diariamente, ya que igual soy deportista, entonces sí tengo esa dieta, digamos. Entonces sí, pues unas que otras veces puedo llegar a consumir. Pero es necesario que los alimentos procesados tengan etiquetados con información más clara sobre los posibles daños a la salud. No sé mucho, pero dice que es malo que tenga mucho sello. O sea, nada más es uno o dos. No sé qué contengan porque no entiendo muy bien de eso de los sellos. Que no es suficiente, deberían de tener una poca más ampliación de la información, ya que te puedan explicar qué es los daños que causa en el cuerpo humano a largo plazo, a corto plazo. Entonces, de mi opinión es que aumenten la información. El próximo 2 de febrero concluye la consulta pública sobre el etiquetado frontal para alimentos procesados. Los activistas llaman no solamente a defenderlo, sino a fortalecerlo por medio de incluir información que mejore la salud pública. Antonio Aranda, Telesur, Ciudad de México. Miembros de una comunidad campesina de El Salvador se han declarado en resistencia contra la construcción de un relleno sanitario. En un país donde el régimen de excepción restringe derechos ciudadanos, esta comunidad se erige como un ejemplo de unidad y lucha organizada. Nuestro corresponsal en El Salvador, Roberto Hugo Presa, viajó al lugar, nos tiene el informe. En la entrada del caserío San Francisco Angulo, en el centro del país, una barricada humana permanece a las 24 horas desde hace más de 3 meses. Lo que buscan es impedir la entrada de maquinaria y obreros de una compañía extranjera que tienen proyectado construir un basurero en la zona. Porque es algo que va a contaminar y perjudicar a todos los habitantes de la población, incluyendo niños, el ecosistema, los mantos acuíferos en sí, a toda la comunidad en general, sin importar las edades, ¿verdad? Los árboles de conacaste, árboles de polvo de queso que han talado, son enormes árboles los que han talado. Esa es parte de la destrucción que están causando. Además, hay un río a escasos 50 metros que por toda la vegetación que han talado, pues se va a terminar secando. La maquinaria fue retenida y los operarios se retiraron del lugar. La comunidad se ha unido y con el apoyo de ambientalistas y movimientos sociales han paralizado el proyecto que amenaza la vida de la familia del lugar. Creo que la unidad, la lucha es muy importante y creo que la comunidad lo está demostrando y también nos inspira para poder apoyarles en todo este proceso. Son varias comunidades que se verían afectadas por la destrucción ambiental, que pondría en riesgo no solamente la salud de la población, sino también los cultivos, la flora, la fauna y los animales domésticos. Por eso se oponen y mantienen una resistencia permanente a pesar del miedo que les genera terminar en una cárcel por defender la vida. Tiene que traer varios camiones porque nos vamos todos. Y aquí no vamos a dejar que se lleven uno ni dos, sino que nos vamos todos. Sí tenemos bastante temor que vayan a tomar represalia contra la comunidad y termine esto en violencia. En San Francisco Angulo aún hay restricción para realizar excavaciones, debido a que en la zona aún hay cadáveres de personas asesinadas en varias masacres ejecutadas por el ejército durante la guerra. Esta comunidad es símbolo de resistencia y también porque ha sido martirizada en el pasado. Aquí cada hecho en este territorio que lo consideramos sagrado porque aquí están todavía las osamentas, los restos de muchas personas que fueron masacradas. La resistencia ciudadana se mantiene firme y hasta ahora han detenido el avance de la obra. Los daños al medio ambiente aquí son evidentes. Sin embargo, la comunidad permanece en resistencia, demostrando que con organización, unidad y lucha se pueden frenar los llamados proyectos de muerte. Roberto Hugo Presa, Telesur, Tecoluca, El Salvador. Gracias, Roberto Hugo Presa. Y en Brasil se realiza ya el 14º Encuentro Nacional Movimiento Sin Tierra, una nueva jornada que nos ayuda a entender también parte de este proceso. Vamos hasta Salvador de Bahía. Desde allí, en directo, nuestro compañero Andy Vieira nos envía los detalles. Hola, buenas noches, bienvenido.
¿Qué tal? Saludos para ti, también para nuestra audiencia. Seguimos aquí desde Salvador de Bahía, donde se realiza el 14º Encuentro Nacional del Movimiento Sin Tierra, con la presencia de más de 3.500 delegados que vienen de las 5 regiones del país. Son delegados que representan a sus comunidades, a sus asentamientos, a sus campamentos, y que vienen aquí para primero hacer una evaluación de las acciones del Movimiento Sin Tierra en el último periodo, pero también para construir una agenda común para todo el país, no solamente para los campesinos de Brasil, pero también para el contacto y el diálogo con otras organizaciones del mundo. También en este encuentro, que es un encuentro histórico, un encuentro muy importante que no se realizaba desde hace 15 años, marca los 42 años del Movimiento Sin Tierra, y también desde aquí saldrá la nueva coordinación y la nueva dirección nacional del Movimiento Sin Tierra. Además, también fue un día, el día de hoy, este martes, marcado por una jornada internacionalista, una jornada principalmente para enviar un mensaje de solidaridad con el pueblo de Venezuela, con el pueblo de Palestina, que son pueblos afectados, destruidos, atacados por el imperio, atacados por el norte global, que viene buscando defender sus intereses por medio de la violencia. Así que una jornada muy importante la que se vivió el día de hoy. También se espera en algunos minutos más el concierto de Ileayé, que es uno de los principales blocos afros aquí de Brasil. También es importante destacar que se confirmó el día de hoy también que el presidente Luis Inácio Lula da Silva estará aquí con los campesinos el próximo viernes en un acto de final, el acto de cierre de esta jornada, de este encuentro. Y también se confirmó el día de hoy que el acto en defensa de Venezuela por las calles de Salvador de Bahía se realizará el próximo jueves, con la presencia además de los campesinos, de los 3.500 campesinos que están reunidos aquí en Salvador, también con la presencia de otros movimientos sociales que vienen para participar de este acto en solidaridad a Venezuela, y también para enviar un mensaje de exigencia de la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de la primera combatiente Cilia Flores, además de también enviar su apoyo a la revolución bolivariana. Así un poco de los debates. El día de hoy fue marcado, además de esa jornada internacionalista, también por la Asamblea de las Mujeres, también por una intervención LGBT. El sector LGBT del Movimiento Sin Tierra también organizó un momento muy importante de diálogo con los propios campesinos, y también se realizó el día de hoy la Asamblea de los Hombres, incluso debatiendo temas como el enfrentamiento a la violencia contra las mujeres, que infelizmente es una realidad también en muchos de los asentamientos y campamentos. Así que el movimiento sigue avanzando con sus debates para superar las opresiones, incluso las que vive el movimiento dentro de sus propias bases. Así un poco de lo que fue el día de hoy, y el encuentro continuará hasta el próximo viernes, y nosotros, por supuesto, estaremos aquí desde Salvador de Bahía. Adelante, compañeros. Gracias, André. Desde Salvador de Bahía, por la información, vamos a avanzar en otras noticias. Pasamos a Argentina. En ese país ha llegado un barco con autos chinos sin impuestos, mientras la industria automotriz nacional va en declive, con más despidos en el sector. Más temprano, Fabián Restivo nos anunciaba precisamente sobre esta situación. Veamos. ¿Qué tal? Saludos. Bueno, el tema de hoy con Argentina tiene su correlato de algo que sucedió hace 3 días y de una sorpresa enorme que se han llevado los argentinos hoy. Lo de hace 3 días es que un grupo de parlamentarios del partido del presidente Javier Milei viajó a China, invitado por el gobierno chino. Esto hizo algún ruido aparentemente en Casa de Gobierno, porque bueno, se sabe la mala relación que Milei pretende tener con el gobierno de Xi Jinping. La segunda sorpresa es un barco enorme, blanco, muy grande, entrando en el puerto argentino de Zárate. Un barco pintado de blanco, cuyo lado derecho decía BID. Es un barco que ingresa a Argentina con cerca de 7.000 automóviles chinos, eléctricos y mixtos. Es el primero de una flota de 8 barcos que ingresarían en total cerca de 50.000 barcos chinos. ¿Por qué? Porque hubo un cupo de importación que liberaba hasta 50.000 vehículos
los liberaba de pagar el 35% de impuestos, con lo cual el mercado, la industria automotriz argentina se va a ver seriamente afectada, sin ir más lejos. Nosotros hemos informado hace un par de meses el cierre de Mercedes-Benz, el cierre de Toyota, y ayer mismo, una importante fábrica como es la General Motors acaba de despedir 600 empleados por la baja de venta de los automotores. ¿Razón de qué? De que son muy caros, de que hay muy poco dinero para consumo, pero el problema del encarecimiento del automotor nacional es justamente los impuestos. Este 35% de impuestos que no van a pagar los autos chinos, con lo cual la industria nacional automotriz se va a ver mucho más seriamente afectada de lo que se vio hasta ahora. Así que así están las cosas del gobierno de Javier Milei con China. Sus diputados viajan a China, invitados por el gobierno chino, y los barcos con autos chinos invaden la República Argentina. Esta es la Argentina de Javier Milei. Sigo con ustedes, adelante. Gracias, compañero, por la información. Fabián Restivo, desde Argentina. Vamos a pasar hasta el Perú porque los trabajadores del estatal Petroperú han convocado una gran movilización en la capital, en Lima. Están rechazando la privatización de esta compañía, algo que han calificado como una privatización encubierta. Vamos con nuestro compañero Ramiro Angulo con más detalles de esta situación y por supuesto la jornada. Ramiro, adelante. Buenas noches, compañeros. En efecto, hoy los trabajadores de Petroperú junto a diversas centrales sindicales de la CGTP se han movilizado para exigir la derogatoria de este decreto de urgencia 10/2025 que plantea la reorganización de Petroperú. El gobierno utiliza esta palabra reorganización, pero diversos especialistas, diversos expertos han señalado que se trata de una privatización encubierta, ya que este decreto plantea la creación de unidades de negocio para fragmentar y desmembrar a esta empresa estatal para así facilitar su venta. Esto ha generado preocupación en los manifestantes y en los trabajadores de esta empresa estatal porque se estima que la cantidad de despedidos podrían ser 1.500 aproximadamente de un universo de 2.600 trabajadores. Ellos también cuestionan la posibilidad de que se pueda vender la refinería de Talara, considerada una de las más modernas de Latinoamérica y cuya inversión supuso alrededor de 5.000 millones de dólares. La posibilidad de que se privatice Petroperú también generaría que se encarezcan los combustibles en nuestro país y que en los lugares más alejados, como los de la Amazonía, ya no se pueda abastecer de petróleo algo más cómodo. Petroperú es considerado un activo estratégico en nuestro país. Es por eso que desde el Congreso de la República se han planteado, algunos legisladores han planteado alrededor de 15 proyectos de ley para argumentar la inconstitucionalidad de este decreto y buscar su derogación. Incluso también se ha planteado la posibilidad de una moción de censura en contra del presidente encargado José Gerí, ya que ellos alegan que una operación de esta naturaleza, algún tipo de mejoras en esta empresa estatal no puede hacerse en un gobierno de transición. Hay que señalar que esta no es la primera vez que hay estos intentos por privatizar Petroperú. Hace un año aproximadamente se intentó declarar la quiebra técnica, la insolvencia de esta petrolera. Sin embargo, con una gestión que presidió el expresidente de Petroperú, Alejandro Narváez, esta empresa empezó a reflotar, empezó a estabilizarse, pero él fue despedido e incluso algunos expertos señalan que hay autosabotaje de algunos directores del mismo interior de esta petrolera para así facilitar su venta y su entrega a manos privadas. Sin embargo, todo esto ha generado oposición y el día de hoy hemos visto una masiva movilización que busca defender esta petrolera peruana, busca defender nuestra soberanía energética y se espera que con esta movilización, esta marcha y con próximos actos que se puedan realizar próximamente se logre frenar y revertir y derogar este decreto 1025 que está planteando esta posible privatización de esta empresa estatal Petroperú. Ramiro, y en medio de todo este escenario también, cuando una nación se prepara para ir a elecciones generales, lo hará el próximo 12 de abril.
¿Qué relevancia, sobre todo, retoman en medio de estas políticas que retroceden, sobre todo, las conquistas sociales, laborales y hasta económicas? Claro, de todas maneras va a ser un tema, una bandera de campaña de muchos de los candidatos que defienden la soberanía de los candidatos, pero también de sus seguidores y de quienes están detrás. Son pocas las agrupaciones políticas progresistas que van a participar en las próximas elecciones, son 3 aproximadamente. Lamentablemente el grueso, digamos, de los otros candidatos probablemente esgriman también esta posibilidad y estén de acuerdo, están alineados con estos planteamientos que se hacen desde el gobierno para intentar privatizar esta empresa estatal. No cabe duda que la mayoría de agrupaciones políticas de la derecha en nuestro país van a estar interesados en que esta empresa pueda pasar a manos privadas, a capital extranjero. Sin embargo, como hemos apreciado el día de hoy, esto va a generar oposición y yo creo que va a generar adhesión también de la mayoría de peruanos que van a buscar defender la soberanía energética de nuestro país, que está representada en esta importante empresa estatal llamada Petroperú. Ahí con este escenario, muchísimas gracias a nuestro compañero de labores, Ramiro Angulo, desde Lima, muy atentos a ese escenario. Seguimos hablando precisamente de Colombia. Allí realizan una misa por los 2 años del fallecimiento de la activista por los derechos humanos Piedad Córdoba, incansable luchadora en ese ámbito. Hernán Tovar está con nosotros en directo en un momento también no solamente especial, sino que marca todo un legado que aún se mantiene vivo. Hernán, contigo, te escuchamos. Un saludo para ustedes y para toda la teleaudiencia que nos vea las pantallas de Telesur y que nos siga a través de nuestra multiplataforma informativa. Efectivamente, hoy se rinde un sentido homenaje tras 2 años de la desaparición física de la senadora Piedad Córdoba. Una eucaristía que se está realizando en estos momentos, es en una parroquia del centro de la capital colombiana, San Alfonso, hasta donde han llegado familiares, amigos, personas cercanas a la senadora que la recuerdan el día de hoy, tras 2 años, pues, como les reitero, de su desaparición física. Un homenaje que no solo se realizará aquí en Bogotá, sino también en la capital del departamento del Chocó, Quibdó, y también en Medellín. Pero para que nos comente un poco lo que representa el día de hoy, lo que significa el día de hoy y los sentimientos que embargan a los amigos de la senadora, los más cercanos de la senadora, nos encontramos con el profesor Jimmy. Profesor, ¿qué representa el día para hoy? ¿Qué sentimientos hoy lo embargan tras 2 años de la muerte de la senadora Piedad Córdoba? Bueno, son muchos los sentimientos encontrados, porque por un lado es la pérdida, es recordar esa pérdida de Piedad, una pérdida irreparable para el movimiento social, para la izquierda colombiana, de una gran oradora, de una gran líder, pero a la vez es también ese sentimiento del pueblo colombiano que no lo olvida y que a pesar de la montaña de calumnias contra ella, fue una mujer que nadie pudo demostrarle absolutamente nunca nada y fue una mujer invicta, que se salió invicta de todas las batallas, y eso es la gran satisfacción que también nos queda a muchos de los asesores y personas cercanas que la acompañamos hasta los últimos días. Profesor, ahorita en la llegada, antes de iniciar la Eucaristía, tuvimos la oportunidad de hablar con las personas, sus amigos que llegaron acá, y nos dijeron pues que en este contexto en el que está viviendo Latinoamérica, hace falta la voz de ella. ¿Cuál es su lectura precisamente sobre ese tema? ¿Era tan relevante la senadora? ¿Hace falta su voz en estos momentos en que el imperialismo pues hace presencia en América Latina? Bueno, Piedad en vida lo había anunciado prácticamente, y hay varias entrevistas en las cuales ella logra hacer un mapa de lo que casi se venía sobre América Latina. No, así como un 2004 Piedad anunciaba que este era un estado paramilitar y lo demostró y le cayeron rayos y centellas.
de los medios de comunicaciones oficiales. También Piedad anunció lo que venía sobre Venezuela, sobre los gobiernos progresistas, sobre la misma Cuba, y era la ferocidad neocolonial o colonial del imperio. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. Solamente repasar las últimas entrevistas de Piedad y ahí está plasmada su visión de lo que prácticamente hoy se está dando. Y por eso llamaba a la unidad de América Latina. Por eso Piedad tenía más peso fuera de este país que aquí, porque sus últimos días los dedicó a la unidad latinoamericana, a la búsqueda de esa gran unión, de esa gran fuerza latinoamericana de los pueblos para enfrentar al imperio. Y hoy vemos los bombardeos sobre Caracas, vemos un secuestro, vemos la muerte del derecho internacional, vemos el asedio y el estrangulamiento por asfixia al pueblo cubano, y la voz de Piedad se agiganta justamente en medio del dolor de su pérdida. Profesor, por último, también hace falta su voz precisamente en este contexto de violencia que sigue viviendo el país. Bueno, la figura de Piedad es la figura y el símbolo de la paz, y Piedad se dedicó no solamente al acuerdo humanitario, sino a una política de paz. Desafortunadamente sigue bañada en sangre este país, sigue bañado en sangre, y consideramos los grandes amigos de Piedad, los hermanos de Piedad, que necesitamos es que los pueblos, tanto indígenas como los pueblos afro, campesinos, todos los sectores sociales del país vuelvan a retomar la bandera de la paz con justicia social que necesita este país, de cambios profundos y fundamentalmente de nuevos gobiernos que sigan la línea del cambio. Profesor, muchas gracias por su participación con Telesur. El profesor Jimmy, muy cercano a la senadora, un guía espiritual, si se quiere, era para la senadora Piedad Córdoba, de la comunidad afro, una comunidad que pues ha venido y que se encuentra presente aquí en Bogotá a pues hacer presencia en este homenaje, en ese sentido homenaje a la senadora, recordando su memoria, como lo escuchamos, recordando su legado y la falta que hace actualmente en ese contexto de violencia que vive el país, pero en ese también contexto internacional que pues se está desarrollando en Latinoamérica. Nosotros pues seguiremos muy atentos al desarrollo de esta Eucaristía que se está desarrollando aquí en la ciudad de Bogotá, que ya se realizó en el departamento de El Chocó, en su capital Quibdó, de donde era su padre, y que el día domingo se desarrollará en Medellín, capital del departamento de Antioquia, donde ella pues desarrolló todo el inicio de su actividad política. Así que nosotros estaremos muy atentos al desarrollo de esta información en homenaje a 2 años de la desaparición de la senadora Piedad Córdoba en Colombia. Gracias, Hernán, por este completo reporte. Atentos a Colombia. Hernán Tobar, nuestro compañero desde Bogotá. Y bueno, pasamos a España porque un accidente de tren deja un fallecido y varios heridos tras la caída de un muro de contención. Esto se ha registrado hace unas horas atrás en Barcelona. Desde el lugar de la noticia, Andrés Flores se contacta con nosotros para ampliarnos detalles. Andrés, te escuchamos. Exactamente, aquí en Barcelona el foco de la información está puesto en 2 accidentes de tren, 2 accidentes no relacionados entre sí que ocurrieron en 2 puntos diferentes de Barcelona. El primer caso es un accidente de tren de la línea R4 a la altura de Gélida, un accidente en donde tenemos que hablar lamentablemente, podemos confirmar un número de heridos también y una persona que habría fallecido. Estos son números provisionales, por supuesto, porque esta información está en desarrollo, pero según lo que ya contamos, podemos mencionar que hay heridos y que también, lamentablemente, en principio habría una persona fallecida. Se desplegaron ya 11 ambulancias en el lugar, también 15 dotaciones de bomberos, y el número de emergencia 112 recibió 28 llamadas respecto a este accidente en Barcelona. También se activó el plan Ferrocat para poder asistir a las víctimas de estos accidentes, y también Interior
y territorios se desplazaron a la zona. Están instalando un campo también de operaciones en un campo de fútbol cercano para poder acceder al lugar y para poder también atender a las víctimas. El segundo caso se trata de un caso de la línea RG1 a la altura de Blanes, en donde habría habido algún tipo de objeto en la vía. Se habla de una roca con información preliminar que esto habría hecho que saliera un eje del tren, que esto ocurrió también en la parte de la vía y produjo que esta roca impactase contra el tren. Había 10 personas a bordo. En este caso, por lo menos la información preliminar que tenemos es que no hubo heridas ni víctimas fatales en este segundo caso, y hay que recalcar también que en el primero de los casos, en el primero que mencionábamos, también se hablaba de que la posibilidad del accidente parece estar relacionada con el derrumbe de un muro de contención sobre las vías. Nosotros, por supuesto, vamos a seguir muy de cerca lo que está sucediendo en un momento también muy delicado respecto a los accidentes ferroviarios. Recordar que esto sucede pocos días después del fatal accidente en Adamuz, en donde fallecieron ya más de 42 personas y hubo cientos de heridos. Así que seguiremos, por supuesto, muy de cerca lo que está sucediendo aquí en Barcelona. Gracias, Andrés. Pendientes también de lo que se sigue registrando en Barcelona. A propósito de ello, decirles que nuestros equipos en Telesur continúan desplegados en esta zona cero del accidente ferroviario. La jornada ha estado también muy marcada por el avance de las labores de rescate e investigación de ese otro accidente ferroviario. También los familiares de las víctimas no dejan de llegar a los puntos de información que han sido habilitados para lograr obtener alguna noticia de sus seres queridos que aún están desaparecidos. Se espera que reciban apoyo psicológico durante estos momentos de tragedia los familiares de estas personas. Pero vamos con más información. Nuestra compañera Lucía Muñoz Lucena con el informe. La incertidumbre y la esperanza se mezclan a las puertas del centro habilitado para la identificación de víctimas en Córdoba. Aquí esperan las familias de los desaparecidos en el accidente ferroviario de Adamuz, aferradas a cualquier noticia que pueda arrojar algo de luz sobre lo ocurrido. Osiris ha llegado hasta aquí en busca de respuestas, pero la realidad ha sido otra. Su marido, Víctor, viajaba en el tren Albia y es uno de los fallecidos en el accidente de Adamuz. Su último mensaje decía que se verían muy pronto. Ambos habían llegado desde Nicaragua para trabajar unos meses en Huelva. Sí, hablamos bastante, él tomó el tren, creo que era a las 4, creo yo, no lo recuerdo bien, hasta las 6:43 estuvimos en contacto. Yo ya sabía durante todo el viaje que venía yo en el avión, yo ya sabía lo que había pasado, pero sin tener ninguna noticia. ¿Y ahí fue cuando le llamaste por teléfono y no te cogía? Ya no cogía. No, ya sabía yo, nosotros hemos estado insistiendo en llamar, pero ya no, el teléfono se apagó inmediatamente. La atención psicológica en las primeras horas es esencial para afrontar el impacto emocional del trauma. Se han habilitado diferentes puntos de apoyo para supervivientes y familiares, incluidos quienes siguen buscando a sus desaparecidos, brindando orientación y acompañamiento en este momento tan difícil. Tenemos muchas familias, no podemos decir un dato exacto porque sabéis que va modificándose también los números y los datos, pero sí tenemos muchas familias, son familias muchas de ellas numerosas porque ya llevan días y se van también acercando otros miembros de la familia y se van también apoyando entre ellos. El apoyo también entre la propia familia es clave para luego la recuperación después de una situación de duelo como esta. Durante toda la jornada, las grúas han logrado levantar y desplazar los vagones volcados del tren Irio en las labores de búsqueda, con el objetivo de llegar hasta el tren Albia. Mientras tanto, los agentes del equipo central de inspecciones oculares de la Guardia Civil han peinado los vagones 7 y 8 en busca de pruebas. De momento, no hay ninguna hipótesis confirmada. Pero sí es verdad que el día de hoy está siendo importante desde el punto de vista de la evolución, porque haber logrado mover el Irio y haber logrado ya entrar en el Albia permite que esto vaya avanzando y que lógicamente lo que deseamos es que todo el capítulo de víctimas pues se pueda cerrar cuanto antes. El número de fallecidos en el accidente ya asciende a 42, incluidos los 4 recuperados hoy. El Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha identificado plenamente a 25 víctimas a través de huellas dactilares, mientras que las denuncias de desaparición han subido hasta 45.
Aquí en la zona cero del accidente continúan las labores de búsqueda y rescate. Una jornada que se ha centrado en esto y también en identificar a las posibles víctimas y desaparecidas. Lucía Muñoz Lucena y Francis González, Telesur, Andalucía, España. Y con esto vamos a una breve pausa en nuestra edición central. Al regreso volvemos a los Estados Unidos. Un estudio revela que el 96% de los costos de los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump recaen principalmente en los compradores de ese país. ¿Qué dicen los medios de comunicación? A la vuelta en Enclave Mediática. ¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Te invito a que me acompañes en un nuevo programa en donde estaremos hablando sobre la Unión Europea frente al injerencismo de Estados Unidos con otro notable invitado, Eduardo Meneses, politólogo especializado en geopolítica desde Quito, solo por Telesur. Notables con Jorge Gestoso. Hoy, solo por Telesur. Cada día llegamos más lejos y desde ahora podrás encontrarnos en Europa por el satélite Astra 1L, que nos permite seguir creciendo y ampliando nuestra huella por el mundo. Pídele a tu distribuidor de cable nuestra señal o sintonízala tú mismo, porque Telesur siempre da más. Gracias por seguirnos en Edición Central. Vamos en Enclave Mediática a los Estados Unidos. Estudios revelan que el 96% del costo de los aranceles de Donald Trump está recayendo sobre importadores, pero sobre todo en consumidores estadounidenses. Vamos a ver. Un reciente informe del Instituto de Economía Mundial de Kiel revela que la carga financiera de los aranceles impuestos por Donald Trump recae casi exclusivamente en la economía local. Los datos indican que el 96% del costo es asumido por importadores, empresas nacionales y consumidores finales dentro de Estados Unidos. Esta realidad contradice la premisa de que los gravámenes son una herramienta de recaudación externa, confirmando que el impacto se traslada directamente al bolsillo del ciudadano estadounidense. A pesar de la presión arancelaria, los exportadores extranjeros han optado por no reducir sus precios para compensar el aumento de costos en aduana. Como resultado, los $200.000 millones recaudados por el gobierno de Estados Unidos representan una pérdida equivalente para los hogares y las empresas del país. En términos económicos, esta transferencia de riqueza no proviene de los socios comerciales, sino de una reducción neta en el poder adquisitivo de los contribuyentes locales. Ante la elección de reducir sus beneficios o vender menos, la mayoría de los proveedores globales prefieren mantener sus precios estables aunque disminuya la cantidad de productos enviados. Esta dinámica provoca que, lejos de ser competitivos, los bienes importados simplemente se vuelven más caros y escasos para el comprador final. Finalmente, la estrategia diseñada para presionar a terceros termina impactando en la estructura de costos de la propia industria y las familias estadounidenses. Y bueno, son datos reflejados por la prensa internacional con pequeños matices y contrastes. Vamos a iniciar con el titular del medio El Perfil, que dice lo siguiente: aranceles de Trump, 96% del costo recae en compradores de Estados Unidos según el estudio. Señala este medio que los gravámenes sobre productos del exterior terminan siendo absorbidos casi por completo dentro del mercado interno. También menciona la carga que se traslada a empresas locales y al público final de acuerdo al análisis elaborado por un centro académico alemán. Comparte también el estudio en el que se determina
que alrededor del 4% de la carga de los aranceles es asumida por empresas extranjeras, por lo que el arancel no funciona como un impuesto a los productos extranjeros, sino como un impuesto al consumo de los estadounidenses. Es un titular similar que presenta el portal de Bloomberg, que expresa lo siguiente: aranceles de Trump, 96% del costo recae en compradores de Estados Unidos. El medio enfoca su atención en casos como Brasil e India, cuyas exportaciones sufrieron elevados y amplios aranceles por parte de los Estados Unidos en el año 2025, e incluso luego de la entrada en vigor de estos aranceles, los precios en dólares no se redujeron, lo que envía la carga, como ya decíamos, a los consumidores. Y en torno a la imagen y la gestión del presidente Donald Trump, también la Radio del Sur menciona un fracaso. Califica 58% de los estadounidenses primer año de gobierno de Donald Trump. A propósito del escenario, pues durante todos estos días de movilizaciones en las calles, pues habla también una encuesta nacional sobre casi 6 de cada 10 encuestados que califican como un fracaso el primer año de Donald Trump al frente de la Casa Blanca, lo que en porcentaje se reduce al 58% de los encuestados. 61% no está de acuerdo con sus políticas migratorias y el 62% no está conforme con el manejo de la economía en los Estados Unidos. Vamos a ver ahora reacciones a propósito de este tema. Comenzamos con Elizabeth Warren, senadora de los Estados Unidos. Dice: Trump prometió bajar los costos desde el primer día. Llevamos un año y el precio de los alimentos ha subido. El precio de la vivienda ha subido. El precio de la atención médica ha subido, dice Elizabeth Warren. El congresista estadounidense Hakeem Jeffries también tiene una opinión similar. Dice: Donald Trump no ha logrado hacer tu vida más asequible. La economía republicana ha sido un completo desastre y el pueblo estadounidense lo sabe. Por último, la congresista Jamie Raskin denuncia lo siguiente: Trump prometió reducir costos desde el primer día de su presidencia. Han pasado 365 días desde entonces y las familias luchan por mantenerse a flote en la economía de Trump devastada por los aranceles. El gobierno de los multimillonarios está aplastando sistemáticamente a la clase media. Así las cosas en Estados Unidos, muy atentos a la economía de ese país. Finalizamos en clave mediática y le recomendamos quedarse a la vuelta en nuestra edición central, información deportiva, de la mano de nuestra compañera Patricia Álvarez. No se retire. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos nuevamente aquí en la edición central para hablar sobre el acontecer deportivo. Iniciamos contándoles que la Federación Venezolana de Fútbol anunció a Osvaldo Vizcarrondo como nuevo entrenador de la selección absoluta. Vizcarrondo, quien anteriormente se desempeñaba como entrenador de las categorías juveniles y como DT interino de la selección mayor, ha sido ratificado para liderar el próximo ciclo mundialista. Esta decisión se produce tras la salida de Fernando Bocha Batista a finales de 2025, luego que la Vinotinto no lograra la clasificación al Mundial de 2026. Cabe recordar que en su faceta como jugador, Osvaldo fue un líder dentro y fuera de las canchas. Formó parte de la época dorada del Caracas Fútbol Club, fue campeón en Colombia con el Once Caldas en 2010 y 2 años más tarde se consagró en Argentina con Lanús. Por su parte, su primera experiencia en los banquillos fue en 2022 con el Nantes de Francia. Posteriormente, en 2024, inició su proceso de formación en las juveniles de Venezuela, logrando la clasificación al Mundial de Qatar 2025 con la categoría Sub-17. Finalmente, con la Sub-20 sentó las bases del equipo que competirá en enero de 2027, antes de asumir el interinato de la selección absoluta. También les contamos que regresó la jornada de Champions League en su fase de liga, donde el equipo noruego Bodo Glimt sorprendió y venció al Manchester City 3-1. En una noche fría en Noruega, el Bodo Glimt dio la gran sorpresa en la Liga de Campeones al derrotar 3-1 a un Manchester City que atraviesa uno de sus momentos más bajos.
El equipo de Pep Guardiola, que venía de perder el derbi contra el United, se vio superado por un conjunto nórdico que aprovechó al máximo los errores defensivos de los visitantes. El protagonista del inicio fue Kasper Høeg, quien anotó un doblete relámpago en apenas 2 minutos en el 22 y el 24. Y ya en la segunda mitad, Jens Peter Høeg marcó el tercero en el minuto 58 tras una gran actuación individual sobre Rodri. Aunque Ryan Cherky recortó distancias, poco después las opciones de remontada se desvanecieron cuando Rodri fue expulsado por una doble amarilla en el minuto 62. Con esta derrota, el City complica su objetivo de quedar entre los 8 primeros. Y en otros resultados de la Liga de Campeones de Europa, el equipo kazajo Kairat cayó ante el Club Brujas 4-1. El Ajax dominó 2-1 ante el Villarreal, mientras que el Tottenham manejó el encuentro ante el Borussia Dortmund sin problemas, terminando 2-0. Mismo resultado para el Olympiacos griego ante el Bayer Leverkusen. Y por otro lado, el Sporting Lisboa tomó la victoria 2-1 ante el vigente campeón, el Paris Saint-Germain, con un doblete del colombiano Luis Javier Suárez. Arsenal continúa su buen momento tras ganar 3-1 ante el Inter de Milán, y Real Madrid protagonizó la goleada de la jornada 6-1 ante el Mónaco. Finalmente, Copenhague igualó a un gol frente a Napoli. También se conocieron los cruces de los cuartos de final de la Copa del Rey, donde quedaron interesantes duelos. Después de un apasionante recorrido, la Copa del Rey afronta ya sus últimas rondas y se dieron a conocer los emparejamientos para los próximos 3, 4 y 5 de febrero en unos cuartos de final que serán a partido único, ya que las semifinales volverán a ser de ida y vuelta. La gran sorpresa de la competición, el Albacete, que ha vuelto a recibir el emparejamiento más mediático de la ronda tras superar barreras impensables, se van a medir ante el FC Barcelona. El choque más equilibrado de la jornada podría ser el Real Betis contra el Atlético de Madrid, mientras que el duelo vasco será entre el Deportivo Alavés y la Real Sociedad. Y por otro lado, el Valencia se medirá ante el Athletic Club en Mestalla, y este cruce pone frente a dos de las instituciones con más tradición copera en España. Y por otro lado, la Real Federación de Fútbol Española dio a conocer la sede para la final de la Copa de la Reina. Este martes el Estadio La Gran Canaria fue revelado como escenario para albergar la final de la Copa de la Reina. Teniendo una capacidad para más de 32.000 asistentes, el recinto cuenta con el apoyo de la Federación Interinsular de Las Palmas, además buena reputación tras recibir partidos oficiales y amistosos por parte de la selección mayor en ocasiones anteriores, además de ser sede para el Mundial de 2030. Actualmente el torneo se encuentra a vísperas de disputar los cuartos de final, con grandes encuentros como es el caso del Real Madrid versus el Barcelona, que son las vigentes campeonas. La final tendrá lugar este próximo 16 de mayo. En otros temas, la organización del Maratón CAF reveló detalles logísticos y el recorrido oficial de la 10ª edición, que se disputará el próximo 8 de febrero con más de 10.000 corredores. El Maratón CAF Caracas, uno de los más importantes del calendario atlético, contará para la edición 2026 con una logística con 29 puntos de hidratación, 2 puntos de geles energéticos, 8 estaciones de atención médica, más de 50 puntos de animación, 460 voluntarios desplegados y el apoyo de 2.000 efectivos de organismos de seguridad ciudadana. El próximo domingo 8 de febrero, el Parque Sucre de Los Caobos será el punto de salida y tendrá acceso libre para todo el público, exclusivamente por la Plaza de los Museos. Recordemos que el cierre de las calles en distintos puntos de la ciudad será a partir de las 5 a.m. en el oeste y 6 a.m. en el este, con una apertura progresiva del tránsito a medida que avance la carrera.
Bien, y por otro lado, la carrera en conmemoración del 65 aniversario del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación de Cuba está prevista a realizarse para el 22 de febrero. El INDER, junto a la Dirección Provincial de Deportes de La Habana, extendió la invitación a la familia cubana, tanto a corredores habituales como a participantes de la población en general y estudiantes universitarios a formar parte de la carrera. Las inscripciones estaban previstas del 10 al 12 de febrero en las oficinas de la Comisión Nacional de Carreras y Caminatas. Esta carrera contará con puntos de abastecimiento cada 5 kilómetros y se entregarán premiaciones a los 3 primeros lugares de cada categoría, que tendrán una distancia de 21 kilómetros y 97 metros. En materia de ciclismo, la chilena Catalina Soto se alzó con la victoria en la tercera etapa del Tour El Salvador tras un recorrido de 89.4 kilómetros y un fuerte sprint sobre la meta en el Boulevard Claudia Lars. La competencia se desarrolló en un circuito que inició en Walmart Constitución y culminó en el periférico Claudia Lars con una duración aproximada de 2 horas y 30 minutos. El podio lo completó Janina Kuskova, compañera de Soto, y la china Qiujin Zhou en el tercer puesto. Junto a Catalina brillaron otras corredoras de su equipo. Kuskova fue segunda, Paula partió cuarta, Idoia Erazo fue octava y Julia Birkova décima. La carrera concluirá este miércoles en Santa Ana con una etapa de perfil montañosa donde el equipo vasco intentará dar el salto definitivo a la clasificación general. En más ciclismo, el británico Samuel Watson se convirtió en el primer líder del Tour Down Under 2026 tras dominar el prólogo inaugural en las calles de Adelaida, Australia. El joven corredor del equipo Ineos Grenadier se impuso este martes en los 3.6 kilómetros de la contrarreloj inaugural con tiempo de 4 minutos y 16 segundos, alcanzando la cima de la clasificación general. Detrás de Watson culminó en el segundo lugar el británico Ethan Vernon a un segundo y el neozelandés Laurens Pittier en la tercera plaza para así completar el podio. En ese orden iniciará la clasificación general para la primera etapa que se disputará este miércoles sobre un recorrido de 120.6 kilómetros con salida y llegada en la ciudad de Tanunda, Australia. Así finalizamos el espacio deportivo aquí en la edición central. A ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos. Sigan en sintonía. Al regreso, el segmento de la cultura. Vamos a revisar lo más destacado en cultura en nuestro segmento aquí en la edición central. Les cuento que el gobierno venezolano ha otorgado el orden generalísimo Francisco de Miranda en su primera clase de manera póstuma al destacado historiador, periodista y editor docente, además Pedro Nolasco Calzadilla Álvarez, quien falleció en Caracas el pasado domingo 18 de enero a sus 93 años, durante un acto que fue encabezado por el ministro del área, Ernesto Villegas. Esta es una distinción que reconoce a la vida y obra de Calzadilla como un hombre profundamente comprometido con la docencia y la investigación, una labor que lo hace merecedor de este Premio Nacional de Historia. El ministro Villegas ha leído un mensaje de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, destacando el ejemplo del historiador y el valioso legado escrito que deja. Natural de Altagracia de Orituco, Pedro Nolasco Calzadilla se licenció en Periodismo e Historia en la Universidad Central de Venezuela, la UCB, fue cofundador de la revista Tierra Firme y del fondo editorial Trópicos. En su obra más reconocida se encuentran El Valle de Orituco, 300 años de historia y El último Francisco de Paula,
La figura del historiador también es recordada por haber sido el primer maestro del marxismo del presidente Nicolás Maduro. Una condecoración póstuma que resalta los aportes de Calzadilla a la historiografía, la cultura venezolana, reconociendo también esta trayectoria que se ha extendido por décadas, que culmina también con este sentido homenaje a su legado. También en Venezuela, la Fundación Nacional de Museos, Carlos Cruz Díez, a través de la cultura está brindando apoyo emocional a los niños, niñas y adolescentes tras los ataques que ha emprendido Estados Unidos contra la soberanía venezolana. Aquí le contamos más. La escuela Alfredo Machado está ubicado en el estado La Guaira, en el Caribe venezolano. Esta institución alberga a unos 1000 niños entre 3 a 12 años. El programa El Museo va a la escuela tiene como objetivo que los niños y niñas tengan momentos de esparcimiento, una forma de contrarrestar los sucesos violentos del pasado 3 de enero. Este se llama Cultura y Paz, es la actividad que estamos realizando en los circuitos más cercanos a estos acontecimientos que ocurrieron el 3 de enero, y esas escuelas afectadas para que el niño tenga otra posibilidad de ver esas agresiones en contrarrestarlo con imágenes de la paz. Y la experiencia es bonita porque esta parte de los niños, pues para atacar y hacerle un momento de esparcimiento a ellos, motivo a los del 3 de enero, ya que esta comunidad fue muy afectada con las explosiones y con todo el susto y el miedo que los niños relatan. Entonces, a través de las clases hemos dado y hemos hecho énfasis en esto, en saber sus emociones, cómo se sienten ellos, cómo hay que afrontarlo y diferentes técnicas para darles a ellos, para si ocurre algún suceso, sea natural o de otro índole, ellos tengan las herramientas como poder trabajar. Pintaron carteleras, realizaron manualidades y estampados. Donde le estamos llevando nuestra cultura de paz a todos los niños y niñas del estado de La Guaira, a través de cada uno de estos estampados y otras actividades que tenemos como origami, esgrafiado, murales, un poco para que ellos se expresen y llevemos ese mensaje a todos de que somos un pueblo de paz. Ahorita como llegamos de las Navidades, estuvimos hablando fue de eso, qué hicieron, qué les trajo el niño Jesús, que me dibujaran, qué hicieron, qué fue el momento más bonito que tuvieron en la Navidad, todo ese tipo de actividades. Uno de los objetivos de este programa es profundizar la paz en Venezuela. En la cámara de Gustavo Flores, Leonardo Urrieta, Telesur, La Guaira. Ustedes van a colocar en su camisa. Y la Casa de las Américas en Cuba ha abierto oficialmente la convocatoria para la 66ª edición de su premio literario. Este es un galardón histórico que durante más de 6 décadas ha servido como un faro para el pensamiento crítico y la creación artística latinoamericana y caribeña. Un certamen que este 2026 recibirá obras inéditas en 3 géneros. Le cuento: teatro, literatura testimonial y ensayo del tema histórico-social. Al cierre de la admisión será el 31 de enero, esta fecha que se ha marcado cerca de la medianoche en La Habana. El anuncio de los ganadores será publicada el 24 de abril y el evento de premiación se va a desarrollar entre el 20 y 24 también de ese mismo mes. El jurado otorgará un único galardón por categoría, dotado con $3,000 o su equivalente a la moneda local, y la publicación de la obra bajo el sello de la casa. Las bases son claras para garantizar la transparencia, dicen, y la originalidad de las obras. Tiene que contener todos los textos, estar en español con un máximo de 500 páginas, elegibilidad por género, teatro, literatura testimonial, reservados exclusivamente para autores latinoamericanos. Ensayo histórico-social abierto a los autores de cualquier nacionalidad, siempre que el libro trate sobre América Latina. También aquellas obras deben ser inéditas, no haber ganado premios previos. Los autores no pueden presentar más de un libro por género. Las obras se presentarán bajo un seudónimo. Pero Cuba, su capital, reunirá también a influyentes galardonados con el Premio Nacional de Literatura, quienes unirán a los destacados escritores Soleida Ríos y Virgilio López Lemus. El Universo de Letras en Cuba reunirá también a las prestigiosas figuras como son Nancy Morejón y Miguel Barnett, intelectuales que asistirán en calidad de invitados a una tertulia poética convocada, que además se va a desarrollar este jueves en el Centro Cultural Nova Habana, ubicado en el Malecón. El evento además servirá para celebrar los 40 años de la Agencia Literaria Latinoamericana. Los asistentes podrán disfrutar de lectura de poesías recitadas de la propia voz de sus autores. Imperdible.
Otras noticias: en México, por ejemplo, están avanzando también las actividades de uno de los eventos más importantes de ese país, como lo es la Feria de León, que sigue desarrollándose, una convocatoria que pone a disposición de todos los asistentes una variada agenda cultural. Entre los espectáculos habrá juegos mecánicos, exposiciones ganaderas, conciertos, donde además el foro principal formará parte de las atracciones con la que la ciudad de Guanajuato recibe a los ciudadanos. En esta oportunidad conmemorarán además los 450 años de León, el aniversario 150 de la Feria Estatal y una cita histórica y simbólica que se va a desarrollar como una celebración renovada con espacios que tendrán identidad, asistencia masiva. Como novedad también para este 2026 habrá 2 días con acceso completamente gratuito. La Feria de León reafirma así su vocación como el evento familiar más importante, siendo un punto de encuentro donde la historia, donde la tradición y la cultura, además del entretenimiento y la identidad, se unen para celebrar así a esta ciudad mexicana. El arte, la cultura, la identidad, todo se fusiona en torno también a seguir enalteciendo justamente la soberanía de todo un país. Lo hace desde México, recorriendo hacia el sur, por supuesto por nuestros países también latinoamericanos y caribeños. Finaliza así nuestra edición central. A ustedes agradecerles como siempre. Sigan con nosotros.